Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Tienes la palabra. Estimada Marcela, te entrego la mochila para que tú la pongas a circular. Buenos días para todos. Acá tenemos nuestra mochila que nos representa, que es nuestra representación como red de tejido, construcción en red, de ese trabajo que nos caracteriza en colaboración, en colectivo, y le vamos a esta hora para dar inicio a nuestra jornada, a nuestro maestro colombiano, a nuestro maestro Marco David Alejandro Correa, que nos va a acompañar, va a realizar el inicio de esta jornada con su aproximación desde la bibliometría hacia la pedagogía. Él nos va a mostrar el panorama de los procesos de aprendizaje. Entonces, maestro Correa y demás colegas de América Latina, le entregamos la mochila para que dé inicio usted a esta jornada. Sean todos bienvenidos por parte de la Red Chiso, todos las organizaciones participantes y gestoras de este evento. Perfecto, muchas gracias por esa presentación. Maestro Marco. ¿Sí ya se ve la pantalla? Sí, señor, ya se está viendo. Listo. Entonces, ¿puedo ya proceder con el inicio de la presentación? Claro que sí. Tiene la palabra, maestro. Perfecto, muchas gracias. Muy buenos días o tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren ubicados en este momento. Lo que les voy a presentar a continuación va a ser un análisis bibliométrico que se hizo desde el año 2016 hasta el año 2020. Y entonces, primero quisiera comentarles que este es un campo de estudio con muchas oportunidades y constantes requerimientos de cambio. ¿Pero por qué es esto? Esto sucede porque cuando uno va revisando dentro de la literatura cómo ha sido vista o percibida la pedagogía, es un campo que constantemente estuvo bajo una irrelevancia total, pero que en los últimos años ha conseguido una visibilidad muchísimo más grande de lo que tuvo en periodos anteriores. Y esto es algo que se verá reflejado dentro de la producción científica que ha sido efectuada durante el periodo revisado. Y así también es que la pedagogía es algo que se puede identificar bajo dos identidades. Uno son los métodos de enseñanza y dos es la organización del estudiante. Entiéndase por estudiante toda persona que está aprendiendo. Sea cual sea su cargo, caracteriza como estudiante. Y hoy la presentación va a estar totalmente en inglés, pero yo voy a dar la totalidad del contenido en español. Pero bueno, ¿quién soy yo? Porque tengo yo alguna facultad para poderles a ustedes comunicar y darles valor frente a este aspecto. En gran medida porque desde las diferentes áreas de saber que tengo, he desarrollado habilidades y uso de técnicas que me sirven para aplicar a diferentes campos. Por ejemplo, cuando presenté una ponencia en la Universidad de AN junto con uno de mis compañeros de laboratorio, que es este que está acá, se utilizó la impresora 3D del laboratorio como el dispositivo base para generar los instrumentos a utilizar. Acá se utilizó otro dispositivo, un dispositivo iTracker con otra compañera. Acá se me dio la oportunidad de presentar una práctica social por los excelentes resultados que obtuve, donde justamente trabajé en un colegio campestre y era un campo totalmente diferente al cual yo estaba acostumbrado, pero bien les pude ofertar absolutamente todo lo que sabía hasta dicho momento. He tenido la oportunidad de compartir conocimiento con personas de maestría o especialización, dándoles sesiones específicas, y también desde mi formación ha sido también cultural, con la música, con el piano, y deportiva, con el tenis. Justamente esas dos cosas, la música y el deporte, son enfoques que también se están viendo mucho hoy día en lo que es el aprendizaje, no simplemente como una parte externa a la persona, sino que puede comprenderse como algo que está dentro del aprendizaje en sí. Así pues, cuando nosotros estamos revisando la metodología del desarrollo de este trabajo, lo primero que uno tiene que hacer es tener una cadena de búsqueda que sea lo suficientemente sólida y refinada para que obtenga un buen volumen de producción científica
a través del periodo que uno escoge, con las limitaciones y características que uno desea. Para ello se utiliza la base de datos Scopus por su calidad en cuanto a contenido y porque es altamente relevante. Asimismo, cuando uno tiene esta base de datos que tiene un volumen de 212 artículos de acceso abierto para que cualquiera pueda acceder a este tipo de contenido y no tenga que uno requerir permisos específicos, se utiliza un software que es RStudio, donde uno despliega BiblioShiny, que es para aprovechar una librería específica de bibliometría que se llama Bibliometrics, y así poder analizar posteriormente el análisis bibliométrico y categorizar cada uno de los artículos de todos los autores por sus métodos. Cuál es el método, el enfoque o la aproximación que se utilizó dentro del desarrollo de su producción científica. Y así, con ayuda de esto, llegar a hacer un forecast o una estimación con base en una previsión basada en interpolación con un grado de confianza del 95%, para determinar futuras orientaciones basadas en cada uno de los métodos para el año 2021 y el año 2022. Ya cuando nosotros buscamos qué hallazgos podemos obtener, tenemos en primera instancia las limitaciones que se realizaron en cuanto a áreas. ¿Por qué? Porque es que cuando uno revisa todas las posibles áreas desde las cuales se puede revisar la pedagogía, las ciencias sociales son las que más espacio ocupan, entonces obviamente estas tienen que estar consideradas. Y como estas están consideradas, entonces se consideraron todas las que pudiesen ser aledañas a estas ciencias sociales. Tales son las artes y las humanidades, la psicología y los negocios. Si se dan cuenta, los negocios están separados de economía, porque la economía puede estar más ligada a matemática e ingeniería, a pesar de ser un área de los negocios. Esto da como un total 256 documentos, y cuando uno lo filtra por idiomas, dan los 212, que son los que ustedes van a encontrar acá listados. Y que otra cosa importante es que la coautoría de los documentos es siempre por encima de dos autores. Es decir, acá no se da el caso donde un autor es el que genera la mayoría de contenido, sino es constante la colaboración, implicando así justamente un enfoque de aprendizaje que es el aprendizaje colaborativo, que también se va a ver acentuado posteriormente. Como les había referenciado previamente, la producción científica en los últimos años ha aumentado, y esto ha generado mayor visibilidad dentro de este campo. Esta visibilidad se puede ver reflejada específicamente en el año anterior al cual estamos en este mismo momento, que es el año 2019. Acá se puede notar que tenemos un altísimo pico, pero cuando uno quiere revisar las citaciones promedio que tienen cada uno de estos años, se puede notar que el 2019 no es necesariamente el mismo año pico, mientras que el 2017 lo fue. Es decir, a pesar de que el 2017 no fuese el año con mayor producción científica, sí fue el año que obtuvo mayor cantidad de citaciones. Aunque la diferencia no es mucha, realmente no es muy relevante la diferencia. Sí es un indicador interesante, ya que nos deja a la incertidumbre de qué pueda pasar con el año 2020, ya que esta bajada de acá es el año 2020, ya que como este es un indicador que se mide anualmente y solo ha pasado mitad de año, entonces no sabemos si va a quedarse al mismo nivel o tal vez pueda aumentar. Y ya cuando nosotros queremos revisar cuáles son las fuentes más importantes dentro de este campo de estudio para las áreas específicas que se delimitaron, quiero que se guarden en la memoria este número, 14. ¿Por qué? Porque es que las primeras 14 fuentes representan casi el 34% del total. Y aquí no es la existencia de algo como una ley de Pareto donde está 80-20, sino que estas fuentes lo que hacen es representar la relevancia que hay dentro del contenido científico que es generado, para que posteriormente cuando yo les mencione algo que es la ley de Lotka, me lo entiendan, ya que esta se basa muchísimo en la producción científica y en la relevancia que se genera a través de las fuentes. Pero las fuentes, si se dan cuenta, acá particularmente está la fuente de Sustainability de Suiza, que es la líder indiscutida, todos los demás comparten participación. Esta de acá tiene un comportamiento constante a través del tiempo. Si se dan cuenta, va subiendo, llega a su pico y luego baja, pero igual sigue siendo la que está en el tope, junto a otras que comparten para este punto en el tiempo la relevancia. Mientras que otra de acá, esta que está en rojito, que subió, bajó, tuvo un desempeño de relevancia esporádico, y es una que es de salud. BMC Medical Education es de salud. La salud estuvo como algo muy importante en 2019 en términos de aprendizaje,
en términos de los métodos que se orientaban, y podía o valerse de la integración con otro tipo de métodos o con otro tipo de tecnologías, o simplemente centrarse en la salud, y esto será importante para cuando les esté mostrando los análisis factoriales. Cuando uno revisa la relevancia y el impacto que se genera a través de cada una de las fuentes, normalmente uno lo hace midiendo los 3 indicadores clave, que son el indicador H, el indicador G y el indicador M. El M casi no se mira porque tiene que ver mucho con el tiempo de la última producción científica, es decir, el año, mientras que el H sí tiene que ver con la cantidad de producción científica y también con las citaciones. El G se centra muchísimo en las citaciones. Pero cuando uno se pone a mirar todos estos indicadores, cuando uno quiere mirar relevancia, uno se pone a visualizar qué le puede arrojar la ley de Lotka. La ley de Lotka lo que hace es arrojar zonas, y esas zonas muestran cuáles son las fuentes que tienen mayor relevancia. Va a categorizar por zona 1, por zona 2, y tal vez si hay menos relevancia por zona 3. Pero las mismas 14 fuentes que yo les había mencionado con anterioridad que tuviesen en cuenta, son estas mismas 14 que están en zona 1. Es decir, si uno quisiera revisar únicamente lo más relevante de esta categoría para las áreas específicas delimitadas, uno tendría que revisar son estas fuentes. Y una muy clara, la de sustainability, eso ya uno le da a priori una concepción de que puede haber algo relativo a sostenibilidad que tenga impacto como método de aprendizaje. Pero si uno también lleva este tipo de cosas a lo que son los países, pues la producción en los países es algo curioso, porque si bien la fuente más relevante es una que pertenece a Europa, y hay otras fuentes muy relevantes que pertenecen a Europa, es Estados Unidos el país que, pues obviamente aparece en los países más citados, pero que tiene la mayor producción de artículos, y a pesar de contar con la mayor producción de artículos, no necesariamente tiene la mayor cantidad de citaciones. ¿Por qué? Países tales como el Reino Unido aparecen. El Reino Unido tiene producción científica altísima en todos los campos habidos y por haber, así que es natural que salga, pero los países escandinavos salen a sacar la cara por Europa. Los 3 países escandinavos, Suecia, Noruega y Finlandia, tienen tanto un alto nivel de producción científica como un alto nivel de citaciones medias por cada uno de los contenidos que tienen. Y si queremos mirar a nivel Latinoamérica podemos mirar Chile, Colombia, y si mal no estoy, no recuerdo bien, creo que México también está por acá, porque países tales como Brasil no aparecen necesariamente en los más citados, ni mucho menos Argentina, en términos del contenido científico que se genera para esta área. Y aquí, cuando uno mira cuáles son las producciones científicas que han hecho cada uno de los autores, este es un top 50 nada más, el 2019 se va a terminar acentuando aún más. Es decir, si yo explico todos los autores posibles, esto va a quedar totalmente abarrotado, demostrando cuál es el pico que hubo para una de las gráficas anteriores que se vieron exhibidas. Y ya cuando uno quiere mirar la relevancia, bueno, más bien el impacto que generan este tipo de autores, uno lo hace ya es bajo los criterios. Uno puede mirar el H-index o el indicador H, pero casi todos los autores producen una sola vez, solo hubo 2 que produjeron dos contenidos científicos, o las citaciones totales. Si se dan cuenta, las citaciones totales están compartidas para diferentes autores. ¿Por qué pasa esto? Porque, como les mencioné con anterioridad, la coautoría es muy alta dentro de este campo. Es común que hayan muchos coautores para un mismo documento. Es rarísimo que pase el caso de Hawkes. ¿Por qué? Porque es que Hawkes tiene por sí solo 43 citaciones, pero es un caso único, es un caso atípico, ya que todos los demás están compartiendo la misma cantidad de citaciones porque están compartiendo los documentos que están realizando. Y cuando uno observa cuáles son los métodos de cada uno de estos autores, de cada una de esa producción científica, este de acá arriba, es las TIC y las cosas relativas a la tecnología, pero por sí solas. Es decir, acá puede entrar el e-learning, puede entrar el análisis de espacios de realidad virtual, realidad aumentada, realidades mixtas, puede entrar también aquello que se ha comprendido como análisis de ambientes, es decir, cómo se despliega la persona a la hora de aprender en ambientes digitales, o ya cosas muy específicas, pero todo está centrado en las TIC. ¿Qué pasa? Que es que hay otro tipo de métodos que están integrando las TICs, tipos de métodos tales como el aprendizaje activo, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, la música. De hecho, la música, hay estudios basados en piano y en violín que están integrando también las tecnologías. Hay también estudios relativos al lenguaje, estudios relativos a la analítica. Todas estas cosas, como se apoyan en las TIC,
Entonces, no solo implementan su método específico de llegar a desarrollar métodos de aprendizaje, procesos de aprendizaje y fortalecer la pedagogía, que es algo muy amplio, sino que también consiguen integrar variedad de cosas así, enriqueciendo las cosas, los resultados. Y esto hace que, a la larga, las TIC por sí solas vayan a reducir, ya que van a estar integradas con otro tipo de metodologías para así fortalecer y enriquecer los posibles resultados obtenidos. Y cuando nosotros queremos observar, por ejemplo, ok, ya sabemos los métodos, pero ¿qué pasa si nosotros miramos cómo se están comportando los conceptos? ¿Cómo entienden los autores o cómo se entiende a partir de los artículos del contenido científico lo que está siendo producido? Hay dos formas. Una es por las keywords plus o palabras clave plus en español y las authors keywords, que son las palabras clave de los autores. Las segundas pueden ser muy subjetivas porque cada autor la pone de acuerdo a lo que considera y de acuerdo a su estudio. ¿Qué genera esto? Que no necesariamente puede haber concurrencia dentro de lo que está siendo realizado a nivel científico. Pero las keywords plus, como se basan, es en las referencias de cada uno de los documentos para ver qué se repite, qué concurrencias puede haber entre lo que fue citado, entre los títulos de cada uno de los documentos, ya que están basados también en palabras clave. Entonces hace que sea más rico. Y aquí, si se dan cuenta, se despliega pedagogía justamente en los tres componentes que la pueden conformar, ya que son la enseñanza, el aprendizaje y la educación. ¿Por qué estas son diferentes? Porque la enseñanza y la educación son diferentes. Porque cuando uno revisa la literatura, sí las tienen como algo diferente. Cada una tiene un enfoque específico. Y es común leer la frase enseñar no es lo mismo que educar. Ya con bases científicas, de hecho. Y se enfoca mucho en lo que es el humano y el estudiante, por una de las cosas que dije previamente, la organización del estudiante. Cuando uno mira este tipo de dinámicas, todas tienen un comportamiento relativamente a niveles similares. Pero si uno lo mira con el comportamiento que tienen las palabras de los autores, no tienen un comportamiento ni remotamente similar, dado que los autores tienden a colocar la pedagogía como lo máximo. Y a colocar la pedagogía como lo máximo, entonces sucede lo siguiente. Pedagogía obviamente va a estar a un nivel altísimo, pero todo lo demás va a estar a un nivel muy, muy ajustado, en el cual se torna de hecho hasta complejo. Y no solo se torna complejo, sino que cuando vaya a mostrar con posterioridad el análisis factorial que sucedió a partir de las palabras clave de los autores, va a verse lo abarrotado que puede llegar a ser un clúster, simplemente porque se agrupan demasiadas cosas, demasiados conceptos en uno solo. Y aquí también otra cosa, esto no solo pasa en este campo, esto pasa en muchos campos, tal como el de la logística, por ejemplo. Los autores tienden a categorizar mucho por métodos específicos, y esa categorización por métodos específicos hace que sea complejo, que haya concurrencia con otros autores. Y eso tiende a realizar también que cuando uno está efectuando este tipo de análisis van a haber cosas que están aisladas, lo cual es lo que uno no quiere buscar, ya que si uno lo quiere desplegar aún más, va a tornarse compleja la escalabilidad. Y si uno quisiera ver los procesamientos bajo, estos se llaman diagramas de Sankey o diagramas de tres campos. Acá tenemos las referencias, que son las redes intelectuales, es decir, el lado izquierdo del diagrama, y el lado derecho del diagrama va a tener los contenidos de investigación, que son las palabras de los autores, las palabras clave. Nosotros siempre vamos a poder alterar acá este campo, el campo intermedio. El campo de procesamiento es el que nos va a permitir ver cuáles son las conexiones que se conforman. Acá vamos a ver la conexión que se conforma bajo los autores. Si se dan cuenta, no son muchas. De hecho, es común que tienda a ir a pedagogía o a un método de aprendizaje muy específico, como el aprendizaje activo orientado a la acción, entre otras cosas, y es natural que salga sostenibilidad por lo que yo dije con anterioridad. Pero si uno cambia esto a los países lo que nos va a dar es no solo los países que yo ya mencioné que existían como altamente relevantes por sus características, como Estados Unidos o el Reino Unido. De hecho, a Estados Unidos siempre lo va a apoyar Canadá, sino que también van a aparecer acá más abajito los países que son de Escandinavia, y van a aparecer otro tipo de países europeos y Chile. Esto acá nos lleva a que las relaciones que se van formando entre los nodos o entre los puntos nos va a dar un análisis mucho más rico en cuanto a los contenidos que vamos a terminar obteniendo en cuanto a investigación. ¿Por qué? Porque si las relaciones ya no van a ir orientadas específicamente a aquellos autores que son marcados como muy relevantes, porque van a terminar dejando de lado otro tipo de contenido,
sino que ya lo estamos categorizando bajo diferentes factores que van a poder darnos la posibilidad de ver, ok, hay pedagogía, también tenemos tecnología, tenemos resultados de aprendizaje. Esto va a ser importante porque esto de hecho define uno de los clústeres que se van a ver posteriormente. Tenemos la sostenibilidad, tenemos otros métodos de aprendizaje como el basado en problemas, sostenibilidad, autoeficacia, y ya si lo escalamos aún más a lo que son las palabras clave plus, entonces ¿qué estamos haciendo? Tenemos referencias, claramente, raíces intelectuales, cruzándolas con contenido para obtener contenido. ¿Qué pasa cuando nosotros cruzamos contenido para obtener contenido? Pues que el resultado nos va a dar no solo pedagogía como lo más importante, porque va a estar definido bajo muchos criterios, sino que también vamos a tener la posibilidad de ver que si lo hacemos, o bien sea por países o por contenido, cruzándose con contenido, vamos a ver validación en que hay diferentes métodos, no solo de aprendizaje activo, hay diferentes métodos que pueden ser importantes y concurrentes dentro de lo que se está realizando. Y también vamos a poder ver que hay cosas que van a repetirse, tales como el aprendizaje, la enseñanza, las cosas que definen a la pedagogía como tal. Y esto nos permite que cuando nosotros llegamos a las redes de concurrencia, es congruente que nosotros observemos que todo, por palabras clave plus, va a estar conectado, porque este contenido siempre se va a interconectar entre sí. Es raro que haya un contenido aislado entre estos. Vamos a tener diferentes clústeres, que son 4. El rojito, el verdecito, el azulito, el moradito en este caso, y acá lo mismo. El asunto es que acá, si se dan cuenta, por palabras clave de autor, tenemos muchísimas cosas sueltas. Estas cosas sueltas son las que yo les dije con anterioridad, hace varios minutos, que iban a pasar. Esto a priori yo ya sabía que iba a suceder y efectivamente me demostró que iba a suceder. Van a ver a continuación qué es lo que pasa cuando uno está realizando el análisis factorial y cómo uno tiene que hacer para que este tipo de cosas se reduzcan. Cuando uno está realizando el análisis factorial por el método de asociación basarse en normalización mediante asociaciones y algoritmos de clustering de Louvain para así generar las conexiones, tenemos 4 clústeres claramente definidos. Si yo dejase esto en automático, esto me habría formado 2 clústeres, esto de acá y este aisladito chiquito de acá, pero yo lo partí más, dándome que el primero es enfocado en el humano. Todo lo que está acá puede ser de enseñanza, pedagogía y todo lo relativo a ello está muy enfocado al humano en términos de temática por las concurrencias que se generan. El segundo, que es este solito acá, cuando yo les mencioné lo de la fuente específica del 2019 relativa a la salud, es que hay métodos de aprendizaje tan enfocados en el área de la salud que generan un clúster en sí mismo. Ni siquiera dan espacio a que exista otra cosa ahí aparte de esto es por sí mismo. Este de acá, el que está enfocado en el aprendizaje como tal, estos son los diferentes métodos que pueden haber encasillados a la hora de realizar investigación científica para lo que es el campo de la pedagogía, dándonos así una cosa interesante, que es que bien, tú puedes enfocarlo en lo humano como la pedagogía como tal y dándote cuenta que tienes diferentes aproximaciones para hacerlo y te puedes valer de estos métodos, o tú simplemente te enfocas en el método como tal, el método específico en sí mismo. Y la información el procesamiento de la información que nos forma un clúster chiquitico, la verdad, cuando nosotros hacemos la partición con esto que es un topic, un dendrograma por tópicos, se nota clara la diferenciación entre los clústeres. Es decir, este de acá va a ser uno, este de acá va a ser otro, este de acá va a ser otro, este de acá va a ser otro. Es muy clara. ¿Qué va a pasar con lo siguiente? Quiero que observen con detenida atención. Yo les dije que esto iba a quedar muy abarrotado. Iba a haber siempre un clúster que va a quedar pero que muy abarrotado por causa de que las palabras clave de los autores, cuando se centran en un tema muy específico y muy amplio, hacen que se dé lo siguiente. Casi todo se encasilla acá, porque casi todo lo que está acá lo categorizan como pedagogía. Pedagogía es muy amplio. Esto no permite que se hagan divisiones efectivas entre clústeres para generar la misma división o factorización que se vio en el caso anterior con las palabras clave plus. Y esto, a su vez, si yo quisiera partirlo aún más, se volvería demasiado engorroso, se volvería muy complejo analizar, y eso es lo que quiero que vean ahorita con el dendrograma de tópicos, ya que este clúster de acá es pedagogía, este segundo de acá es autoeficacia, donde se incluyen los lenguajes y las matemáticas por el alto requerimiento de que la autoeficacia del estudiante esté involucrada. Este clúster de atrás, este chiquitico, este 3, es la autorregulación y la pedagogía responsiva. Y este clúster de acá, este 4, que está más ligado a la dimensión número 2,
es el de los resultados del aprendizaje. Es decir, a este no le interesa tanto cuál es el método o cuál es la parte de la pedagogía específica que se utiliza, sino más bien el resultado que puede ser obtenido a partir del mismo. Pero si se dan cuenta, cuando yo miro el dendrograma de tópicos, si yo quisiera partir aún más este clúster 1, que es el que contiene casi todo, me daría, ok, yo lo parto acá, me dan otros dos, 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 yo lo parto acá, me dan otros dos. Y si yo quisiera seguir partiendo más, me dan muchísimos más. Y no solo me parte eso, sino que también me va a partir estos de acá. Quitándome a la larga el objetivo que es el de clusterizar este tipo de cosas. Y no se recomienda nunca, dentro de lo normal, generar más de 6 clústeres. Exagerando pueden ser 8, pero demasiados no tendría ningún sentido. Se está perdiendo el objetivo del método. Y ya cuando yo quisiera ponerme a proyectar por métodos, pues entonces me volvería mucho más complejo, ya que esto generaría problemas a la hora de que yo quisiera categorizar uno por uno para cada uno de los casos que estaban ocurriendo. Mientras que si yo lo tengo todo categorizado por métodos y me baso en las palabras clave plus, lo que voy a obtener es que acá van a estar los mismos métodos que ustedes ya vieron con anterioridad en la otra gráfica. ¿Cuál es la diferencia? Que se excluyeron aquellos métodos que solo tuviesen una ocurrencia en un año específico. Es decir, nosotros tenemos un periodo de revisión de 2016 a 2020. Este periodo de revisión necesita que, para que yo pueda proyectar, haya por lo menos 2 años en los que se haya producido contenido para ese mismo método. Pero hubo casos donde, digamos, 2016 o 2017 o 2018, solo se produjo una vez el contenido para uno de los casos. Por ejemplo, el metaaprendizaje, eso es algo muy específico. Es algo que hasta el autor mismo de ese documento lo definía. Las orientadas a la sexualidad eran 2 documentos, pero se produjeron del mismo año. Es decir, no hubo incidencia para generar más contenido científico para ello. La basada en geografía también es muy específica. La del liderazgo también es tan específica que de hecho puede ser contenida en otra como la de las emociones y el compromiso, que ese sí es un método mucho más constante. Y esto puede perfectamente formar parte de ello. Cuando nosotros proyectamos lo siguiente, los métodos, esta de acá es la de las TIC, que iba reduciéndose, y entonces esto de acá no llega a 0, ya ahorita les muestro los números, esto de acá no llega a 0, pero los otros métodos que yo les había mencionado con anterioridad, es decir, métodos tales como el aprendizaje analítico, aprendizajes mixtos, aprendizajes de la música o de las artes, el aprendizaje activo u orientado a la acción, tienden a ser proyectados o estimados a crecer. ¿Por qué? Porque es que estos bien se pueden valer de lo que son las TIC, pero por sí mismos son un método sólido que tiene concurrencia a la larga del periodo evaluado. Y no solo eso, sino que yo me tomé la tarea de expandir un poco la investigación simplemente por la curiosidad, y son métodos que se repetían. Es decir, estos son métodos constantes y que tienden a estar previstos a crecer a lo largo del tiempo. Acá pueden visualizar los números de cuáles son los que van a crecer más, el de analítica, el de música y arte, el de sostenibilidad justamente, porque pues la fuente es muy relevante, es natural que se siga produciendo ahí, los aprendizajes mixtos, colaborativos, que son los que les dije también, este de acá, el de los basados en juegos, son métodos que justamente se valen muchísimo en el STIC, pero buscan obtener resultados diferentes. Esto se basa mucho en el resultado del aprendizaje como tal. Como se basan muchísimo en las TIC, y se valen de ellas, entonces puede llegar a un mayor alcance, pero su objetivo es diferente de la TIC en sí misma. Y ya para futuras investigaciones, aparte de saber que todos estos son los métodos que pueden llegar, estos son solo 10, son 37 en total, y acá están las TIC de hecho, uno puede agarrar la misma metodología que se acaba de ver, pero orientándola específicamente a otro tipo de áreas, es decir, las áreas que yo excluí a la hora de realizar la investigación, porque pues escogí la más relevante, y cuáles son las otras que se asociaban muchísimo a esa que era la más relevante. Uno puede escoger áreas tales como la informática, otro tipo de ciencias como la medioambiental, ya para ver qué otro tipo de enfoque le dan específicamente a la sostenibilidad, otras tales como la agricultura, la biológica, y muy importante, el campo de la ingeniería, incluyendo obviamente la matemática y la energía, que están comúnmente relacionadas a esta área, porque así nosotros podemos obtener lo que es una óptica o una perspectiva diferente de la cual se acaba de ver en ese momento. Es decir, esto no quita el hecho de que lo que está bajo la óptica de esta revisión es válido y está soportado bajo diferentes análisis, sino que lo enriquece. ¿Por qué? Porque es que eso genera un total al punto del desarrollo de la investigación
presente 81 documentos para revisar frente a este tópico, y esto podría implicar que existan nuevos métodos que no necesariamente fueron revisados acá, o puede que hayan otros métodos que tengan una mayor concurrencia y otros que disminuyan. Por eso sería significativo ver desde la óptica de estas áreas qué podría ser obtenido. Y ya siendo los 30 minutos, llegamos al final de la presentación. Muchísimas gracias por su atención, y posteriormente me dijeron que tenemos espacio para las preguntas, que acá ya las estoy leyendo para posteriormente responderlas. Estimado Marco, muchísimas gracias por esta presentación, y la idea, bueno, ahora es cómo entonces aterrizamos todos estos escenarios bibliométricos a los procesos de indagación, de investigación, tanto de maestros como de estudiantes. Es la pregunta que nos convoca más adelante. Muchísimas gracias. Le damos la palabra entonces a Alberto, quien va a presentar a nuestra estimada Susana. Sí, para todos, muchísimas gracias, Anita. Es un placer tener la compañía hoy de la profesora Susana, desde la ciudad de Argentina. Ella nos acompaña hoy. Bueno, antes de contarles que nos acompaña, ella es doctora en Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, España, licenciada en Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC de Argentina y profesora responsable de la Cátedra Organizaciones Sociales y Educación de la misma institución. Profesora Susana nos va hoy a compartir un poco la preocupación de docentes en esta etapa de virtualidad de la educación. Profesora Susana, bienvenida, un fuerte abrazo desde la Red Chisua y de todos los acompañantes, y bienvenida a este seminario. Bueno, muchísimas gracias antes que todo a ustedes por la invitación, es un placer, y bueno, muy interesante la presentación anterior. Mi presentación va a diferir un poco, y eso creo que justamente es lo más enriquecedor, que se puedan ofrecer distintas visiones de una misma preocupación que tenemos todos y todas quienes nos hemos reunido aquí, que somos muchos, tiene que ver con la educación, ¿no? Les voy a presentar un PowerPoint que de algún modo va a ir orientando la presentación, la disertación que voy a ofrecerles, ¿no? Ya se activó. ¿Estamos bien ahí? Perfecto, perfecto. Bien puede. Bien, lo que yo iba a presentarles tiene que ver con lo que nos está pasando de manera quizás más profunda y contundente en esta etapa de pandemia, ¿no? Y cuarentena en algunos países, que tiene que ver con este proceso de virtualización de la educación repentina. Si bien es cierto, desde hace mucho tiempo se vienen desarrollando, implementando políticas que apuntan a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, en este periodo esto ha ocurrido de manera quizás un tanto abrupta en algunos contextos, y es también más masiva, ¿no? La pregunta que quizás es interesante hacernos, que es ¿qué nos preocupa a quienes llevamos adelante este momento, ¿no?, de la educación, que somos los que estamos en la trinchera, quizás, ¿no?, es que somos los profesores? Lo primero que por ahí me parece que surge como interrogante frente a esta cuestión de la virtualización que se asienta y se sostiene en esta herramienta y tecnología que es Internet, es justamente qué es Internet. Cuando uno le pregunta a nuestros estudiantes, tanto de grado como de posgrado incluso, y sin duda de secundaria, es respecto a esto, ¿no? ¿Qué es Internet? Y en general siempre se recurre a metáforas, ¿no? Internet es la nube donde nosotros podemos colocar todos nuestros documentos, nuestras imágenes, es la gran red, la red de redes, lo que nos permite conectarnos, ¿sí? Pero es muy difícil para muchos de nosotros pensar en términos concretos y en un punto científicos, ¿sí?, fenomenológicos acerca de qué es Internet.
A nadie se le ocurre, por ejemplo, esta imagen, que son la cantidad de tubos y de cables que van interconectando justamente los servidores de los distintos países y las distintas regiones, los cables submarinos que transitan de un país y de un continente a otro. Y por cierto, a nadie se le ocurre pensar que Internet es casi que podríamos decir masivamente o fuertemente vinculado a una empresa transnacional y poderosísima que es Google, ¿no? Este motor de búsqueda que comienza a desarrollarse en 1995 y que actualmente es capaz de procesar 1.000 millones de búsquedas diarias, cuyo eslogan "Do the right thing", haz lo correcto, es lo que caracteriza a esta empresa. Pero que bueno, es una empresa que si nosotros lo reducimos a esta idea de un buscador, nos quedamos muy cortos, ¿sí? Este buscador ofrece además cuentas de Google, Google Maps, Street View, Google Earth, YouTube, Google Play, Google Noticias, Google Drive, Google Docs, traductor, fotos, libros, Blogger, Hangouts, Chrome, Meet, AdWords, bueno, Google Académico, que es lo que tanto muchos utilizamos, Google Sites, Classroom, sistemas operativos, Android, Chrome, dispositivos, Chromebook, Chromecast, etcétera, ¿no? Esto, de alguna manera, es lo que, y mucho más, es en lo que se ha convertido esta empresa, esta tecnología, que ha hecho que, por ejemplo, haya autores que en 2010, un autor, Siva Vaidyanathan, un apellido bastante complicado para ser pronunciado, escribió La googlización de todo y por qué deberíamos preocuparnos, donde justamente estamos hablando de 2010, hace 10 años atrás, pero que ya en ese momento de alguna manera graficaba nuestra vida cotidiana con esta expresión, la googlización de todo. También José Van Dijk escribió La cultura de la conectividad, que de alguna manera no vincula su análisis al fenómeno de Google, sino a los fenómenos que tienen que ver con las redes sociales, fundamentalmente Facebook. Este libro que ella escribe en 2012, que nos hace reparar en que en nuestra vida cotidiana los vínculos se han mediatizado tanto a partir de las tecnologías de la información y la comunicación, que en muchos aspectos el valor de esos vínculos está dado por la cantidad de interacciones mediadas por tecnologías y no tanto por los vínculos físicos o los vínculos en presencia cara a cara, ¿no? También otro autor muy lúcido, desde mi punto de vista, Eric Sadin, avanza un poco más en esta caracterización de las sociedades contemporáneas y la tecnologización de la vida cotidiana, con un texto que escribe en 2013, 2014, que se llama La humanidad aumentada, la administración digital del mundo, donde plantea que, bueno, obviamente no solamente hemos tecnologizado nuestros vínculos y el acceso al conocimiento, por ejemplo, a través de Google y otros tipos de prácticas que nos permiten los desarrollos de Google, sino también otros aspectos que tienen que ver con, por ejemplo, Internet de las cosas, ¿no? Y esto ha ido provocando lo que él llama la administración digital del mundo, ¿no? En donde de alguna manera hemos delegado muchas veces nuestra capacidad de decisión a unos determinados sistemas operativos que, gracias a los algoritmos, hoy permiten ofrecernos cuáles serían las mejores alternativas para la toma de decisiones, a veces de cuestiones muy cotidianas como comprar una determinada marca de detergente para lavar nuestros platos en la cocina, ¿no?
Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Evidentemente, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en educación datan de un par de décadas atrás, en donde, por ejemplo, el desarrollo de los programas 1 a 1, que si bien es cierto, estos programas de una computadora por alumno empezaron a popularizarse a partir de la presentación de Negroponte, del Instituto de Massachusetts, que en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información de 2015 presentó el prototipo, y esto fue adoptado por distintos países para que el MIT desarrollara justamente esta tecnología, y bueno, y posteriormente fue incorporado en diversas escuelas a través de distintos programas en los países de América Latina y de otros países también, ¿no? De África, por ejemplo. Pero anteriormente incluso tenemos el proyecto principal de educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, que ya en 1979, cuando se empiezan a reunir los ministros de educación y ministros encargados de la planificación y la economía, establecen en ese marco de acción que fue el proyecto principal de educación para América Latina y el Caribe, un propósito para la educación, que era apoyar el crecimiento económico, y un objetivo de la inclusión de las tecnologías de la información en educación, que era preparar a los sujetos en nuevas competencias, ¿no? Las competencias digitales, que de alguna manera permitirían a nuestros estudiantes una mejor inserción en el mercado laboral. Evidentemente nos encontrábamos en un contexto de cambios de los sistemas productivos, en donde el sector servicios, a partir de el desarrollo y las innovaciones que tienen que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, posibilitaron, ¿no? Ahora bien, el último eslabón de esta cadena, digamos, de eventos que hacen al contexto en el cual básicamente o principalmente en la década de los 90 empezó a ocurrir, somos los y las profesoras en los distintos niveles del sistema educativo, ¿no? Ese último eslabón, que como yo decía al comienzo, estamos en la trinchera, no siempre tenemos o hemos tenido o hemos dispuesto de las herramientas necesarias como para hacer frente a estos desafíos y a estos mandatos y que de alguna manera se fueron imponiendo a las escuelas, ¿no? Entonces, por eso yo titulaba la presentación que en este contexto de virtualización de la educación, que como dije, ya lleva varias décadas, pero que en este contexto de pandemia se ha acelerado y se ha profundizado, ¿qué nos preocupa a nosotros y a nosotras como docentes? Yo quería contarles la experiencia que estamos haciendo con un grupo de trabajo de mi cátedra y a su vez el grupo de trabajo de Claxo, Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades, que comenzamos una serie de conversaciones virtuales en un ciclo que tuvo una primera etapa que tenía que ver con justamente analizar la virtualización de la educación, pero en los contextos con una cierta vulnerabilidad socioeducativa, ¿sí? O sea, en la práctica real y concreta, qué nos estaba pasando, y entonces traerles de alguna manera la voz de nuestros docentes y profesores de distintos niveles del sistema, ¿no? Este ciclo se desarrolló entre el 4 de junio y el 23 de junio, le denominamos Conversaciones en Red, virtualización de la educación en contextos de vulnerabilidad socioeducativa. Presentamos experiencias, herramientas, evaluación y pedagogía. Una de las profesoras decía: mi escuela pidió enviar 11 trabajos consecutivos por cada materia a alumnos de zona vulnerada, de asentamientos de villa. Los chicos no tienen conexión, no tienen suficientes celulares, están con problemas económicos
en contextos donde hoy casi no tienen cómo subsistir las familias y la escuela los tapó de trabajos antes de preguntarles cómo estaban sus familias o cómo estaban ellos. Es decir, hay aquí una preocupación central por las condiciones materiales, tanto de acceso a la tecnología, pero también de condiciones que hacen al hogar y al ámbito en donde los chicos tienen que estudiar. Evidentemente no es lo mismo el espacio físico que poseen en la escuela con un edificio relativamente adaptado, aunque no siempre sean las mejores condiciones, pero en general se trata de un ambiente propicio para que los chicos puedan escuchar, atender, interactuar con otros, a lo que ocurre muchas veces en los hogares donde a veces ni siquiera tienen, o es de manera excepcional, que tienen un espacio concreto y específico para el estudio. A veces, como también lo señala esta profesora, no cuentan ni con la tecnología ni con la conectividad. Otra de las profesoras expresaba una preocupación por los contenidos. Es importante hoy replantear nuevas formas de enseñar. Hay que tener en cuenta que las necesidades son diferentes y que lo que nosotros como docentes les hacemos llegar a los estudiantes debe ser acorde a sus realidades, y no solo eso, debe de ser mucho más útil y práctico que aquello que queremos que aprendan dentro del aula. Es decir, este contexto de pandemia también pone a prueba la utilidad, el valor de los contenidos que a veces nosotros ponemos a disposición de nuestros estudiantes. Otro de los profesores hacía hincapié en la necesidad de articulación de las propuestas áulicas, en este momento más que nunca, porque si en el ámbito escolar, en el ámbito de la escuela, ¿no?, y de las instituciones educativas, esa articulación a veces se produce por el solo hecho de la presencia de los profesores y de la manera en que se comunican en los espacios, en las salas de profesores, etcétera. En este momento en donde esa posibilidad no está presente, es mucho más necesaria una integralidad y una articulación de las propuestas, ¿no? Lo expresaba de esta manera un profesor: el trabajo colaborativo entre docentes es fundamental. El trabajo a través de una pregunta problematizadora y transversalizar a través de todas las materias creo que es mucho más enriquecedora que 11 trabajos aislados que para los estudiantes en este momento no tiene significatividad, ¿sí? Aquí esta expresión, la pregunta problematizadora como un eje alrededor del cual se van articulando todos los contenidos, es una propuesta que obviamente es fundamental tanto en la presencialidad, pero lo es aún más con las limitaciones de una pandemia como la que estamos viviendo. También los otros profesores, como en este caso, hacen foco en la necesidad de diseñar estrategias y seleccionar herramientas que sean adecuadas a esos contenidos y a este contexto en el que nos encontramos. Por ejemplo, decía, a veces usamos diferentes estrategias y herramientas y no logramos que nuestros estudiantes se enganchen, se motiven, porque no escuchan audios de más de 1 minuto o porque si el documento es muy largo no les gusta leer. Diseñar propuestas teniendo en cuenta estrategias en los tiempos, los espacios, los recursos y las motivaciones de los y las estudiantes. Es verdad que muchas veces nosotros pensamos en un estudiante ideal y en una oferta, en una propuesta también ideal, y nos cuesta ponernos empáticamente en la situación de los estudiantes, no solo en su situación concreta y sus posibilidades de acceso a lo que nosotros les ofrecemos, ¿no? Como el caso anecdótico de los 11 trabajos o la cantidad de PDFs que les mandamos a través de WhatsApp o alguna otra plataforma, sino también en relación a la propia motivación de los estudiantes. También hay algunos que hacen hincapié en la formación docente.
esta formación docente que en general también pone la vara muy alta respecto de qué se espera que nosotros como profesores diseñemos como estrategias y enseñemos. La formación docente, dicen, nada tiene que ver con lo que después nos encontramos en las aulas, cuando se bajan a presión diferentes modalidades de clases que no están bien incorporadas por el docente y se hace fracasar al estudiante porque ni ellos, como profesores, se comprenden, como pasó con la moda educativa del constructivismo. Es decir, de lo que se trata es que esto que estamos viviendo no sea simplemente una moda, sino que contribuya a repensar muchos aspectos que tienen que ver con lo que nosotros tenemos que pensar como propuesta educativa, ¿no? Entonces, esa formación docente tiene que estar en línea, ¿sí?, con, bueno, en este caso, esta idea de un docente que incorpora, en primer lugar, en su propia formación y en su propio aprendizaje las tecnologías, y luego está en condiciones de elegir, diseñar cuál es la mejor herramienta, ¿no?, teniendo en cuenta lo que ya dijimos antes. La otra preocupación tiene que ver con la necesidad de profundizar el vínculo entre escuela y comunidad. Un docente señalaba: esta pandemia hizo que muchos hiciéramos esfuerzos para llegar hacia los alumnos, su contexto, sus realidades, alumnos que trabajan para sostener sus familias. Esta es la realidad de alumnos de escuelas rurales, que pese a no tener conectividad, a nosotros los docentes nos hizo repensar cómo llegar a los que no pueden conectarse, que lamentablemente quedan excluidos, cómo hacer para insertarlos nuevamente, ¿sí? Es decir, a veces en las escuelas nos encontramos como una especie de torre de marfil y creemos que la única realidad es la que ocurre dentro de los muros de la escuela. Y en verdad hay por fuera de los muros de la escuela la verdadera realidad de nuestros alumnos. Y es con esa realidad con que es preciso dialogar, ¿sí?, interactuar. La cuestión de la evaluación, otro gran tema y otra gran preocupación, ¿sí? Más aún en este momento, ¿qué evaluar, no? Hay una profesora que decía: es estresante para los docentes la presión por hacer una evaluación cualitativa y de progreso paralelamente a que se requiere un número para valorar a los chicos, ¿sí? Nos encontramos frente a esa dualidad. Se nos pide que la evaluación ideal es aquella que hace hincapié en el proceso, que hace foco en lo cualitativo, pero luego a la hora de responder ante las autoridades de nuestras instituciones, en rigor se nos pide un número, ¿no? Entonces la pregunta: ¿evaluar qué? De 20 alumnos, la mitad te entregan los trabajos, la otra mitad no se conecta a una clase por Zoom, y así tantas otras realidades. Por otro lado, otra dimensión que aparece como una preocupación es la necesidad de que la política atraviese de manera transversal a la educación. Bueno, ponía allí como ejemplo esta idea de Paulo Freire: todo acto educativo es un acto político. Decía una profesora: ¿cómo pensar una pedagogía en pandemia sin poner en tensión los proyectos políticos? Es necesario seguir trabajando para que los educadores entendamos y aceptemos la transversalidad de la política en la intencionalidad pedagógica. Obviamente no se trata de una idea de la política desde el punto de vista de lo partidario, sino en el sentido que lo plantea Freire. Lo político en el sentido de necesidad de transformación y de toma de la direccionalidad de los destinos de nuestras sociedades por parte de quienes somos sus protagonistas, ¿no? Por otro lado, la cuestión de la escuela y los lazos afectivos es otro aspecto que surgió fuertemente. En la escuela encuentran afecto, decía una profesora, olvidarse de la realidad en la que se encuentran, pero sobre todo socializar, que es necesario para desarrollarse como personas, el compartir, el encuentro con los amigos, la convivencia, ¿sí?, la afectividad que circula en estos espacios. Y cómo, bueno, evidentemente, si esto es lo que es capaz de ofrecer la escuela,
para formar personas, en definitiva, felices, niños, jóvenes felices. Hay que recuperar esa presencialidad lo antes que se pueda, ¿no? No sé cómo estoy con el tiempo. Si me pueden informar, porque si estoy con un ratito de tiempo, quiero mostrarles este video. Más o menos unos 4 minutos. Perfecto, estoy genial entonces. Les voy a mostrar este. Buenos días, estudiantes. Bueno, nos vamos a vincular desde este nuevo espacio. Les voy a pedir que siempre que ingresen a Zoom lo hagan con los micrófonos muteados para una mayor prolijidad. No, chicos, esperen, no estén muteados todo el tiempo porque me siento que estoy hablando solo. Desmutense, necesito un poco de ruido ambiente, si no me vuelvo loco. Desmutense. Bien, vamos a organizarnos. Cuando alguien quiera hablar, levanta la mano y yo enseguida lo habilito. ¿De acuerdo? Gutiérrez, si me estás levantando la mano no te veo porque estoy desde el celular. Se me rompió la computadora, te veo de A4. No te veo. A ver, ¿qué? Por favor, mientras yo estoy hablando, si alguien quiere acotar algo, me habla por el chat. Yo enseguida lo detecto y lo habilito para que participe. No, chicos, ¿qué chat? Chicos, no. A ver, estoy haciendo 4 cosas a la vez, me falta ponerme a hacer malabares, chicos. Lo que pasa es que estoy tratando de hilar lo que estoy diciendo, admitiendo a los que están entrando. No vi, ¿quién me escribió? No, que me escriban por el chat, chicos. Las clases las vamos a grabar, ¿saben? Así si alguien no tiene acceso a internet o por tal o cual motivo no pudo participar de la clase, la vamos a subir a Classroom y ahí la va a tener para poder estar siempre al día. Sí, chicos, a ver, la clase la grabamos. Lo que pasa es que el dispositivo, no sé dónde la guardé, chicos, no la encuentro, se perdió. Si tienen alguna duda, vuelvo a dar la clase, chicos. Tenemos que estar agradecidos a la tecnología. Realmente Zoom nos permite estar interactuando permanentemente. Zoom es una plataforma extraordinaria. Yo estoy aprendiendo muchísimo y, sinceramente, yo pienso que después de esto vamos a salir fortalecidos. Hola. ¿Se escucha? Los tengo todos congelados, chicos. Hola. Ay, estuve hablando 20 minutos, nadie me podía avisar. No, por favor, no. Bueno, yo quería terminar esta presentación con un poco de humor y con un poco de creatividad, porque verdaderamente si hay algo que nos sobra a los profesores y las profesoras es la creatividad para enfrentar situaciones por demás insólitas. Creo que nadie se imaginó que íbamos a estar viviendo lo que estamos viviendo hoy, un presente raro, un presente desafiante, pero al que hacemos frente con creatividad y con un poco de humor. Les agradezco haberme permitido compartir con ustedes algunas de estas ideas y bueno, aquí está mi correo, el de institucional, susanamorales.unc.edu.ar y el del ciclo de conversaciones que vamos a hacer una segunda, cohorte, una segunda edición que comienza el 28 de julio. Pueden escribir a ciclodeconversacionesenred@gmail.com. El tema de nuestro próximo ciclo es evaluación a distancia y virtual desde una perspectiva de derechos, experiencias y debates necesarios. Muchas gracias y continúo para las preguntas. Muchas gracias, maestra Susana y profesor Marco, por este compartir. Todo bien, Diana. Sí. Bueno, en verdad ha sido un momento muy interesante, las dos conferencias de los compañeros. Varios aspectos que nos deja esta mañana para la reflexión de todos los que aquí estamos participando, pero antes de ahondar en ellos, quisiéramos realizarles una invitación para que a través de YouTube, en la red, el canal de la red Chisua, puedan acceder a los videos de las sesiones pasadas. Ya se encuentran en esta plataforma
los conversatorios, las ponencias hasta el 6 de junio. Ya están ahí subidas para que ustedes las puedan ver, las puedan también compartir con sus colegas, podamos hacer como extensivos estos encuentros a otros compañeros de los diferentes lugares de América Latina. Varios aspectos que nos dejan en esta jornada de trabajo, como la importancia de la integralidad, el aprendizaje contextualizado y significativo y colaborativo, no solamente entre los equipos de trabajo docentes, también entre docentes y directivos, pero fundamentalmente el papel que vemos de la familia tan inmersa en los procesos pedagógicos como tal vez antes, en este tiempo moderno, no lo habíamos visto, no lo habíamos visualizado tanto de esa manera. Muy importante, hay 3 aspectos que son relevantes, que hacen parte de ese desarrollo como seres humanos y que la maestra mencionaba un poco al finalizar, es esa creatividad, ese sentido del humor que nosotros podemos tener, de esa capacidad de poder reírnos de esas circunstancias y poder decir, no lo sé, pero lo puedo aprender. Esa capacidad que tenemos como seres humanos y especialmente los maestros de estar siempre en ese constante aprendizaje, de reinventarnos, de asumir nuevas estrategias, pero sobre todo, y algo que es muy importante que este tiempo ha hecho con todos nosotros, ha sido ese fortalecer nuestra empatía, en ser empáticos frente a nuestros estudiantes y entender un poco que son seres integrales y donde la parte emocional es muy importante. Esa parte que digamos a veces se queda un poco corta la virtualidad y nos limita o tal vez nos niega, pero es muy importante. Y también un elemento que yo quisiera introducir es esa capacidad de reírnos, ¿no? Esa capacidad de reírnos de nosotros mismos. No necesitamos reírnos del otro, sino de nosotros mismos. Y a veces en ese lenguaje, en ese diálogo interno que tenemos, a veces nosotros los maestros nos damos muy duro, nos exigimos demasiado y traspolamos ese nivel alto de exigencia a nuestros equipos de trabajo. En mi caso particular como directiva docente les puedo compartir una anécdota de lo que sucedió como al comienzo de esta pandemia, y era que mientras ya teníamos como claridad en alguna circular de Secretaría de Educación y la transmitíamos a nuestros equipos, ya salía una circular diferente donde se contradecía la anterior. Entonces, a veces nosotros traspasamos esos altos niveles de exigencia, de autoexigencia de nosotros a nuestros equipos de trabajo docentes, y en esa misma medida los docentes traspolan esa exigencia alta a sus estudiantes. Entonces es muy importante el juego, no dejar de lado como el juego. Alberto, ¿qué nos puedes compartir de esta jornada? ¿Quién le llama? Entonces, sí, Ana, pues te mientras podemos... Listo, entonces para recordarles eso, que accedamos al canal de la Red Chiso y compartamos los videos que ahí se encuentran de las jornadas anteriores y puedan compartirlos además, con otros colegas que tal vez no han podido estar en estos espacios. Además, ahí en el chat se encuentra la dirección de la página de la red. Y quiero darle un agradecimiento también a las demás redes que nos acompañan, que con el apoyo de ellos se ha podido desarrollar esta actividad. Al profesor Marcos y a la profesora Susana le hemos hecho llegar por medio del chat algunos de los comentarios y preguntas con las cuales nuestros asistentes han querido expresarse. Ha sido de gran impacto las 12 conferencias hoy, y quiero darle la palabra al profesor Marcos para que nos haga el favor y nos ahonde sobre esas inquietudes que los compañeros nos han compartido en esta mañana. Profesor Marcos. Gracias, Alberto. Entonces procederé primero leyendo la pregunta, que Marcela me hizo el favor de pasármelas, y luego dando la respuesta. La primera pregunta que me llegó fue: ¿cómo la producción bibliométrica puede favorecer los procesos de aprendizaje de estudiantes y maestros en los diferentes niveles, para que estos no se queden solamente en la producción científica universitaria?
Entonces, la respuesta viene siendo que desde el método científico, lo que puedo responder es lo siguiente. Cuando uno está realizando un análisis bibliométrico, no solo sirve para caracterizar, sino también para proyectar lo que puede ser realizado. Entonces, bien, esto lo que hace es permitir que en caso de que se quiera llevar un proyecto y o investigación a cabo, se pueda ver qué método o enfoque se ha dado en proyectos y o investigaciones de características similares para así poder enriquecer lo que ha sido llevado a cabo o inclusive volver a realizar algo con dichas características, pero en otras zonas geográficas y así generando una cross-culturalidad, y que esto es algo que justamente de manera imperativa requiere del contenido científico, ya que esto es con lo que uno necesita basarse para poder seguir generando más y más de este tipo de contenido. Pero hay que tener en cuenta que este contenido científico no necesariamente fue generado en un ambiente universitario para su desarrollo, puesto que hay métodos que son enfocados en la primera infancia. Era un método muy común a la hora de analizar cuáles son los diferentes que habían. También había un par que era específicamente para el adulto mayor, habían varios específicamente para los adolescentes, y esto lo que daba como óptica era que uno se puede acercar por medio de diferentes perspectivas que puedan ser un poco más estructuradas hacia tareas, espacios o ambientes en donde se quiera llevar a cabo la investigación o el proyecto que uno quiera desarrollar. Ahora, la siguiente pregunta es, por lo general estas búsquedas en bases de datos se quedan en los niveles postgraduales. ¿Cómo llevarlos a los procesos de educación media y pregradual? De hecho, la apertura científica ha llegado al punto donde a nivel pregradual se ha realizado investigación científica en calidad de publicación, tanto en revistas como en congresos, en campos y contextos variados, no solamente en este. El verdadero desafío no viene siendo dentro de este nivel, y naturalmente no dentro del nivel postgradual, sino en el nivel de educación media. Y para llegar a ello habría que enfocarse el método de aprendizaje utilizado hacia aquellos métodos que por su producción científica, validación y previsión denotan ser altamente efectivos para así generar habilidades en el estudiante que fortalezcan la autoeficacia, autorregulación y autodesempeño, así como los resultados del aprendizaje que puedan ser obtenidos a partir de esto. Y en últimas, esto terminaría a que estos niveles puedan notar claramente la producción científica o académica posterior que se quiera realizar. Es decir, cuando yo hablo de producción científica, a lo que me refiero no es que uno tenga que hacer un método experimental, a lo que me refiero es que uno pueda desarrollar producción de artículos académicos de investigación que puedan ser indexados y así ampliar el conocimiento y la colaboración que está siendo generada en este campo. En concordancia con esto, justamente se hace una pregunta de cómo esta búsqueda favorece a los maestros investigadores colombianos en sus publicaciones, y esta búsqueda favorece a los maestros en saber hacia qué áreas, métodos y enfoques específicos pueden orientar sus investigaciones académicas y proyectos, puesto que esto no solo permite que haya relevancia e impacto en cuanto a lo que tenderá a ser mayormente aceptado justamente por estas características. Es decir, si yo quiero investigar específicamente dentro de mi comunidad o dentro de la institución en la que estoy trabajando, algo que pueda tener impacto a la hora de ser publicado, pues entonces yo reviso cuáles son esos métodos que puedan permitirme llegar a esa obtención de resultados. Bien puede ser un aprendizaje orientado a la acción, bien puede ser un aprendizaje basado en juegos, eso está cogiendo mucho auge hoy día, o bien puede ser un aprendizaje mixto. Justamente con las características que tenemos actualmente, el aprendizaje mixto es algo que puede ser muy significativo, ya que la presencialidad puede aumentar gradualmente a través del tiempo. Entonces, mezclar entornos digitales con entornos presenciales puede permitir que haya una investigación académica que pueda llegar a ser publicada e impacte a este campo. Luego me preguntan qué programas están disponibles para los maestros colombianos para capacitarse en esto. Programas académicos como tal, no es que hayan muchos, porque es que esto es algo que normalmente forma parte específica de cosas como estadística o analítica, y de hecho se pueden valer de herramientas abiertas como YouTube para buscar información relacionada, pero lo que yo utilicé específicamente es un software open source que es RStudio, y el aprendizaje es autónomo.
por lo cual requieren autoeficacia. Si ustedes buscan en Google RStudio, BiblioShiny, o Bibliometría, o Bibliometrics, o algo con eso, se van a encontrar con diferentes documentos que les van a permitir entender este tipo de cosas. Y no solo ello, sino que van a encontrarse con dos realidades. La primera es que el idioma de la producción científica o académica y el conocimiento tiende a ser mayormente en inglés. Por lo cual es altamente recomendable enfocarse a estar en total comodidad con este idioma. Y lo segundo es que traer los saberes y experiencias desde diferentes áreas es vital a la hora de enriquecer los resultados que se desean obtener. Que ustedes en calidad de maestros tienen la posibilidad de expandirse constantemente en cuanto a lo que saben y en cuanto a lo que experimentan, por lo cual pueden brindar diferentes perspectivas o diferentes ópticas frente a un mismo problema. Y así podrían perfectamente quedarse, si quisieran, solo con lo que les arroja el software, o ir más allá, como hice yo, por ejemplo, y empezar a diseñar caracterizaciones frente a lo que ustedes saben, a los métodos que ustedes conocen, a las experiencias que ustedes han vivido. Y si quisieran ir un paso más allá, entonces empezar a proyectar hacia dónde se puede orientar una futura investigación académica que quisieran realizar. Luego, ya estas son como las últimas. Una que es muy confusa, que no entendí y por tanto no puedo responder, es ¿cuál serían los procesos de aprendizaje, pedagogía en la producción bibliométrica en nivel educativo? Es confusa. Si la quieren volver a escribir, estoy abierto a responderla, pero tal cual como está redactada no puedo. La siguiente es cómo la producción bibliométrica puede favorecer los procesos de aprendizaje de estudiantes y maestros en los diferentes niveles, para que no se quede solo en la producción científica universitaria. No está ya la... No te preocupes, Marcos. Yo creo que antes de que continuemos, hay una cantidad de preguntas más que salen a flote, porque un recurso como el que has presentado y el trabajo que ha presentado, ya te doy nuevamente la palabra, Marco, es un trabajo que permite ver cómo un área de conocimiento tan fuerte como es, sí, la bibliometría, y tú mismo lo decías ahorita, RStudio y demás, que permite a partir de la estadística hacer un análisis a profundidad que sirve de recurso para reorientar y construir un saber desde la pedagogía fortalecido ante los requerimientos actuales, ¿no? Recordemos que muchas de las revistas Q1, Q2 de alto nivel en Scopus exigen o requieren ciertos niveles particulares. Me parece fabuloso este trabajo. Obviamente es un trabajo que para uno, digámoslo así, del común, requiere bastante estudio, pero le permite la presentación dar una perspectiva bien interesante de lo que puede llegar a lograrse y llegar a alcanzarse. ¿Te parece, Marco, 2 minutos para responder la última pregunta? Sí, solo quedan 2, justamente. Las últimas 2 que me preguntan son, me dicen que la bibliometría muestra tendencias de temas de investigación y que si existe algún mecanismo para poder identificar pertinencia de los papers. En primera instancia, quisiera que se pudiera aclarar que no son tendencias, lo que muestran son dinámicas, ya que las tendencias son aquello en lo que uno se basa para poder predecir comportamientos futuros. Y ciertamente la bibliometría sí permite visualizar cuáles son las dinámicas de los temas de investigación, pero como se comenta, también permite identificar la pertinencia de los papers, porque justamente en la parte de impacto de los autores, los indicadores que yo mencionaba, el H, el G y el M, así como la cantidad de citaciones y el año de producción, permite hacer este tipo de análisis, y la tarea simplemente sería cruzar los autores con los títulos de los papers que realizaron y hacerles un filtro por los 15 o 20 mejores, dependiendo de la métrica, y listo. Y la última pregunta, que es esta de: es interesante la indagación a través de la interpretación de textos. Sin embargo, al definir la pedagogía como un saber teórico y práctico que permite hacer reflexiones en estos niveles desde la educabilidad, enseñabilidad y aprendibilidad, ¿qué aportes tiene el proyecto? Justamente este proyecto está basado en un método de aprendizaje específico que está proyectado a crecer a lo largo del periodo al que se le hizo la previsión, que es el método basado en la analítica. Y desde este método se puede no solo permitir la educabilidad, enseñabilidad y aprendibilidad, ya que está basado en medida, colección, análisis y reporte de data para aquellos que tanto aprenden como
enseñan en contextos variados, sino que permite abrir diferentes perspectivas frente a cómo aproximarse hacia los estímulos deseados dentro del proceso de aprendizaje. Entiéndase por estos estímulos, problemas, proyectos, juegos, entre otros. Y en resumidas cuentas, ya para finalizar, el resultado obtenido específicamente con el desarrollo de esta investigación no necesariamente es permitir que se haga una integración directa a enseñar o educar, justamente todo lo que yo presenté, sino la implementación y adopción de métodos orientados al análisis, que permite así enriquecer estos procesos y la manera en que los estudiantes aprenden y enfrentan situaciones en contextos variados, siendo esta la tarea a desarrollar por parte de los maestros. Y así culmino con todas las preguntas que me dieron. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro Marco. Gracias por sus aportes. Es importante reconocer que en este espacio no solamente participamos maestros en ejercicio de los diferentes niveles de la educación, sino que también nos acompaña un grupo significativo de maestros en formación de diferentes programas de licenciaturas de América Latina. Por lo tanto, su tema es de gran relevancia y pertinencia en este momento histórico que estamos atravesando todos, más que en cualquier otra situación. De su presentación resalto algunos aspectos, maestro Marco, esas habilidades y esas capacidades que se desarrollan al asumir estos procesos de análisis, la claridad que usted realiza frente a la identificación de situaciones particulares y los retos y desafíos que eso plantea. Es muy importante porque una de las falencias que generalmente se encuentran es que a veces los maestros hacemos muchas cosas, pero escribimos poco sobre todo aquello que hacemos. Y lo que usted nos plantea es una invitación muy pertinente, un recordatorio para poder articular esos dos procesos de una manera extraordinaria, como es la práctica y la investigación. Elementos bien importantes y bien significativos que nos atraviesan en todo nuestro recorrido de formación, porque bien sea para graduarnos de pregrado o de doctorado, debemos realizar un proceso de investigación. Y qué mejor que tener como estos métodos, como usted mismo lo planteaba, como estas propuestas mixtas para realizar esos abordajes sociales. ¿Qué te parece, Alberto? Muchas gracias por sus comentarios. Me parece muy, muy interesante. Además que las dos presentaciones nos llevan a ver una complementariedad, una en el análisis de todo ese recurso, como ese Scopus, y en una segunda, el análisis también que se puede hacer desde los procesos de las consultas y documentación conservada en Google, porque la cantidad de información que hay en Google también es desbordante. Recuerdo también un trabajo muy similar al que hace el profesor Marcos, pero desde Google, cómo puede llevar también a servir como recurso y apoyo de la formación. Sí, Marco. Justamente. Se te apagó el micrófono, Marco. Sin embargo, también hay varias... Perdón, Marco. Sin embargo, también hay varias preguntas para que Susana también nos pueda interpelar. No solamente es la bibliometría, sino también son todos aquellos recursos que a través de la red se pueden indagar. Tenemos también Víctor, un comentario nos quiere hacer. Entonces, después de tu comentario, Víctor, quisiéramos pedirle a Susana que por favor también nos permitiera la interlocución desde las preguntas. Te invitamos entonces a que también, por favor, revises el chat para que acto seguido del comentario de Víctor tú puedas entonces interpelarnos. Víctor, tienes la palabra. Buenos días. Yo quiero hacer un comentario por la extraordinaria exposición de ambos, pero quiero ser muy específico en lo que expuso Susana Morales. A mí me parece extraordinaria las conclusiones que llegaron este ciclo de conversaciones
porque a pesar de que están allá, hacia el sur, nosotros ya ve dónde estamos en México, parece una fotografía lo que he estado viendo y leyendo le tomé foto a sus diapositivas, y precisamente porque me parece que lo que tenemos que hacer los maestros es ser muy honestos. En estos momentos podemos caer en dos posturas totalmente extremas. Una, en que podemos simular, o sea, podemos simular de que estamos llevando y trabajando las redes, las TICs, y eso puede generar un escenario de complacencia a las autoridades educativas. Decía por ahí una compañera el día de ayer en la noche acá en México, es algo así como que si no subes evidencias, atente a las consecuencias, ¿no? Entonces, se pone a prueba el aparato directivo o de rectores, se pone a prueba todo el sistema educativo nacional acá en México y está resbalando, se está generando caos, hay un estrés, una desesperación, pero también se puede caer este asunto totalmente ya sea de la simulación o de la búsqueda de responsables, echarle la culpa al contexto, si es un problema estructural y algo así como un muro de lamentos, ¿no? Fundamentalmente en las áreas vulnerables. Me parece muy interesante, yo la verdad, ese cierre fenomenal con el video del maestro, eso es lapidario, es lo que está pasando en México, en Argentina, en muchos lados. Primero, creo que hay que hacer un buen diagnóstico a partir de la realidad concreta que estamos llevando. Segundo, yo quiero compartir que en un texto de esas alternativas que se están hablando de la transversalización, de la articulación. Por ejemplo, acá hay un investigador muy reconocido en México, Díaz Barriga, que él habla de estos momentos hay que hacer proyectos intergeneracionales en el hogar, porque ni hay las suficientes televisiones, ni hay los suficientes celulares o iPhone, no hay, entonces se tiene que compartir y es mejor el trabajo por proyectos. Hay que recordar que los programas diseñados, no sé, en Argentina o en Colombia, en México, están diseñados para clases presenciales, no para virtuales. Por lo tanto, una de las cuestiones que ayer veíamos, que nos parece que estamos cayendo en una educación bancaria a distancia, y que eso es muy riesgoso y muy peligroso, porque además necesitamos saber qué enseñar y qué aprender en estos tiempos de distancia, de virtualización y pandemia. Me ha parecido fabuloso, maestra Susana. La verdad, creo que tenemos que ser muy claros en lo que está sucediendo, porque si no vamos a estar navegando y estar planteando alternativas totalmente muy fuera de la realidad, y creo que es muy motivante la exposición de ambos. Gracias. Estimado Víctor, antes de darle la palabra a nuestra estimada Susana, quisiera retomar tu comentario para plantear que no solamente esas brechas, ¿no?, hacen parte de todo lo que se está viviendo frente a los planes de inclusión digital, ¿no?, nuestras políticas de inclusión, si bien se han revelado estas brechas frente a la conectividad y las capacidades digitales, también eso se traslada, por ejemplo, a la exposición que nos planteaba Marco, porque, ojo, también hay que poner en tensión, ¿no?, todas estas bondades de la bibliometría. No podemos desconocer que tanto estas brechas digitales también las estamos viviendo, por ejemplo, frente a las brechas del acceso al conocimiento. Para nadie es un secreto que cuando no se publica en revistas indexadas, cuando no se publica, ¿no?, y nuestras producciones como maestros no aparecen en bases de datos que efectivamente tienen un alto reconocimiento, es como si entonces el maestro no existiera. Entonces eso también hay que tensionarlo, ¿no? Hay que poner en una balanza todas estas bondades, pero también todas estas situaciones que muestran que el maestro no produce porque no publica en revistas indexadas, porque no se puntúa en bases de datos. Creo que también hay que mostrar que así como existen esas brechas frente al acceso al conocimiento para nuestros estudiantes, también hay unas grandes brechas que han colocado en una situación de minoridad a las maestras y a los maestros como productores de saber. Y
pareciese que no se hace nada porque no se publica, porque no se socializa en bases de datos indexadas, especializadas, reconocidas. También uno tendría que ver cómo estos aspectos de la cienciometría y de la bibliometría también nos permite pensar estas dinámicas que nos están insertando en estos fuertes monstruos, pues digámoslo así, del capitalismo cognitivo, ¿no? Son brechas que reconocen a unos y desconocen a otros. Sin embargo, también allí hay que mirar qué pasa con el acceso al conocimiento. Entonces, estimada Susana, tienes la palabra. Bueno, voy a tomar esto último que vos planteaste, que tiene que ver con, bueno, de qué manera justamente se legitima el conocimiento, y sabemos que en el marco del capitalismo y el capitalismo educativo también, el conocimiento se legitima precisamente con las publicaciones científicas a nivel internacional, revistas indexadas en idioma inglés, ¿no? Esto incluso ayer escuchaba en una conferencia a un investigador francés, él en realidad es, y decía que en su universidad muchos de los posgrados ya no ni siquiera se estaban dictando en idioma en francés, sino en inglés, precisamente por esta cuestión de la globalización, de la universalización del inglés como el idioma de, bueno, hegemónico, tanto en materia tecnológica como en materia de producción de conocimiento. Entonces, digo, creo que esto se enmarca en una realidad que tiene que ver con precisamente lo que planteaba antes del proyecto principal de educación para América Latina y el Caribe, aproximadamente principios de los años 70, cuando se plantea que la educación va a ser subsidiaria o va a estar al servicio de los proyectos de desarrollo económico de los países, y que a su vez la educación también va a ser un sector de la economía. Y en este sentido no debemos olvidar que nosotros somos, como educadores, educadoras, consumidores, ¿sí? En este caso de productos que tienen un costo, que son los libros, que son los accesos a los bancos de datos, a las revistas indexadas, y a los cursos y a los posgrados, etcétera, etcétera. Y bueno, llevado al campo de las tecnologías, está claro que también todas estas políticas, es decir, la educación se constituyó en una punta de lanza, ¿verdad?, para la penetración tecnológica. En la década de los 80, principios de los 90, la falta de, digamos, interfaces amigables, y además el escaso desarrollo que hasta ese momento tenía la tecnología para la vida cotidiana, fue de alguna manera reemplazada por el rol de la educación como aquella facilitadora de esa penetración, ¿no? Es decir, nosotros en los 80 se compraban computadoras en las instituciones como bancos, en instituciones públicas, pero no en los hogares. Se empezaron a comprar cuando se impuso esta cuestión de que las computadoras eran útiles para la educación. No sabíamos por qué. En realidad, en ese momento existían esas enciclopedias también creadas en otros países, como es el caso de Encarta, que bueno, se suponía que eran como nuestra puerta al conocimiento, ¿no es cierto? Pero bueno, no quiero abundar en todo ese recorrido. Yo coincido con lo que dices, Ana, respecto de que claramente existen estándares de evaluación de nuestra productividad académica que no son aquellas con las que a veces sería deseable evaluar lo que estamos haciendo en el día a día de nuestras aulas universitarias o de otros niveles. Yo quiero retomar y esto evidentemente se entronca con lo que vienen preguntándome, los comentarios que vienen haciendo. Nos dice
Muchas de las políticas de inclusión digital en Latinoamérica y en Europa se han basado en el programa 1 a 1, efectivamente, One Laptop per Child. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia, este llegó a través de computadores para educar, mientras que en otros países se llevan las tablets a sus hogares. En nuestro país no se pueden sacar del aula, no tienen software libre y son equipos obsoletos. Esto agiganta las brechas sociales, culturales y digitales. Revisemos en esta pandemia qué está sucediendo, por ejemplo. Y ahí atrás de ese comentario dice Pablo Tena: en Argentina tuvimos la posibilidad de implementar el modelo 1 a 1 con sistema operativo libre Guaira desde 2010 a 2016, lo que propició achicar la brecha en contexto de alta vulnerabilidad. A partir de 2016 se eliminó el programa y la brecha comenzó a agrandarse nuevamente, con el agravante ahora de que en este contexto de pandemia y aislamiento los estudiantes de escuelas vulnerables no tengan las mismas posibilidades que otros estudiantes. Ojalá esta situación se pueda revertir. Efectivamente, esto en Argentina, como bien dice Pablo, estuvo el programa Conectar Igualdad, que era un programa de provisión de computadoras, una computadora por alumno, que a diferencia de Colombia sí se podían llevar los chicos a sus casas. Y yo creo que fue un programa que, bueno, de hecho se implementó entre 2010 y 2014, 2015, por etapas. Fue un dispositivo sumamente valioso porque, claro, en ese momento se decía, se pone el foco en la dotación del equipamiento, pero no en todas las competencias que hace falta para que los estudiantes las aprendan a utilizar. Evidentemente, en tan corto tiempo, poner a disposición más de 4 millones de computadoras a los estudiantes de escuelas secundarias hace que esa complejidad haya descuidado un poco quizás la cuestión de la competencias y la preparación de los estudiantes para el uso de las computadoras. Pero ¿qué ocurre? Ese programa, al discontinuarse, al pararse, luego va a ser bastante difícil retomarlo. Pero bueno, como todo, es un proceso que hay que seguir sosteniendo. Hay una cuestión, y esto aquí retomo lo que planteaba Víctor, y disculpa si no sigo ya voy a continuar con las preguntas, pero tiene que ver con que mucha de la responsabilidad de lo que ocurre con la incorporación de TIC descansa sobre los hombros de los docentes, de manera, a su vez, no suficientemente remunerada. Es decir, por el mismo precio que nosotros nos pagaban para hacer la educación presencial, hoy estamos haciendo, y cada vez más, una educación virtual o con tecnologías que requieren muchísimo más esfuerzo, porque requieren la selección de los materiales, que hay tanto material disponible en internet y a su vez adaptarlos para el nivel y preparar los videos y repensar la estrategia, etcétera, etcétera. Lo estamos haciendo por el mismo salario que recibíamos cuando teníamos otro tipo de planificación, ¿no es cierto? Entonces, no obstante ello, lo estamos haciendo con obviamente más o menor compromiso, pero esto creo que es muy importante que frente a lo que se viene, que yo estoy segura que nos guste o no nos guste, a partir de esta pandemia, primero porque no sabemos si va a haber más pandemias a futuro. Se habla de que puede haber brotes del mismo virus o de otros virus, en fin. Pero que como docentes pensemos en generar propuestas, ¿verdad?, que tengan que ver con este teletrabajo en la docencia, ¿sí? Y que evidentemente esto no signifique que nosotros vamos a sacar el hombro o sacar la cola, pero saber que hay una reivindicación allí como trabajadores de la educación, que nosotros tenemos que ser conscientes que si no los exigimos, no nos lo van a dar por, digamos, gratuitamente, ¿no? Ahí preguntan también,
si consideras importante desde una perspectiva integral de la educación abordar en la estructura curricular para los jóvenes en secundaria competencias socioemocionales. Por supuesto que sí, claro que sí, y en esto hay un aspecto central que tiene que ver con incorporar la perspectiva de género en la educación. Y ahí la atención a los vínculos, la afectividad, el modo en que se procesan las relaciones afectivas entre estudiantes y la violencia que a veces como está presente en esos vínculos, es muy importante como poder no mirar para otro lado, ¿sí? Yo creo que hasta aquí la escuela venía mirando para otro lado. En el mundo ya está ganando terreno el empoderamiento de las mujeres y el cuestionamiento a las prácticas machistas que violentan los vínculos entre las personas, y en este caso entre los jóvenes, y yo creo que ahí hay una tarea por hacer y en parte tiene que ver con, por ejemplo, que en el caso de los varones tienen serias dificultades, los varones adolescentes digo, para demostrar la afectividad como no sea a través de la agresividad. Entonces, bueno, es un tema larguísimo que no me voy a detener, pero sí coincido con lo que se está planteando. Otra pregunta, desde su experiencia, ¿considera que la formación docente debe tener un alto componente en el desarrollo de competencias TIC? Sí, por supuesto que sí, pero más que competencias TIC, yo trabajo mucho el concepto de apropiación. La apropiación incluye la formación en competencias, pero no la agota. Apropiarnos de las tecnologías de la información y la comunicación implica aprender a utilizarlas intensivamente, pero también poder comprender cuál es la incidencia y las consecuencias que traen para la vida de las personas, no al uso indiscriminado, saber que también en algún momento podemos desconectarnos, podemos hacernos la pregunta de para qué nos sirve la tecnología, en qué contexto y cuándo no nos sirve, ¿no es cierto? Eso es apropiación. Yo no sé si estoy con tiempo para continuar con las preguntas, que tengo varias, pero me dirán si hay tiempo para una más. Claro que sí, estimada Susana. Bien. Te invitamos a que tú hagas el cierre Bien. con las respuestas que puedas ofrecer a las otras preguntas y, bueno, unos 5 minutos más para que podamos hacer el cierre. Bien, perfecto, de acuerdo. Otra de las preguntas y de los comentarios. Considero relevante la preocupación de los docentes en esta etapa de virtualización de la educación en el contexto, respetando el contexto social que nos lleva a repensar y replantearnos las nuevas formas de procesos de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta el trabajo colaborativo y en red, siendo indispensable la evaluación dentro del proceso para evaluar mejores resultados. Su propuesta nos interpela en nuestra tarea cotidiana. Esto del trabajo colaborativo me parece que es central. No podríamos estar dialogando hoy de los temas que nos preocupan si, nos fuera que tenemos esta posibilidad y de las interacciones online, ¿no? Y hay cosas que debemos verdaderamente aprovecharlas y no renegar de ellas, ¿no? Y la pregunta, de acuerdo a lo propuesto por la profesora Susana, ¿será que nosotros como maestros debemos llevar el proceso educativo a lo virtual con tanta desmesura? ¿Será que ya se dieron todas las preguntas y cuestiones pertinentes? ¿Ya se escucharon a todos los actores, padres de familia y estudiantes? ¿O es suficiente con lo que proponen los tecnócratas, las multinacionales tecnológicas y los docentes? Bueno, yo creo que no solamente que no se dieron todas las respuestas, sino que no se dieron todas las preguntas. Todavía hay preguntas que no nos hemos hecho y en parte la propuesta del ciclo de conversaciones en red que estamos proponiendo en varios espacios como en o como en que recién les mencionaba, es
el momento y la oportunidad para hacernos las preguntas y conversar acerca de las posibles respuestas. Creo que las respuestas no las tenemos y que sí debemos seguir haciéndonos preguntas, y para nada considero que se hayan agotado tampoco las propuestas desde los niveles gubernamentales. Al contrario, creo que están tan perdidos como todos nosotros, ¿sí? Tanto respecto de qué hacer con las pandemias. Ustedes vieron que cada país ha implementado estrategias diferentes y es porque no saben cómo enfrentarla, y bueno, con la educación pasa lo mismo. Sí me parece importante, y por eso lo pusimos como tema para nuestro próximo conversatorio, si la virtualidad es el futuro de la educación. La verdad es que yo no lo sé, en todo caso no lo deseo. Creo que hay que, sin entrar en posturas decimonónicas y pensar que todo tiempo pasado fue mejor, sí creo que la presencialidad, el poder encontrarnos en un tiempo y en un espacio común, hace a la esencia de los seres humanos realmente, el poder tocarnos, abrazarnos y demás. Entonces, la verdad, desearía que la educación y la escuela siga siendo ese espacio donde ocurren y donde circula el afecto, porque el afecto es la fuente del aprendizaje. Hasta aquí. Muchísimas gracias, maestra Susana y maestro Marco. Consideramos como red que ha sido una jornada muy enriquecedora. Quisiéramos dejarlos con 3 preguntas provocadoras. En este marco, hacerles la invitación. Creo que la jornada de hoy nos ha puesto a pensar no solamente en que la moneda tiene una cara y tiene una cruz, sino que también nos ha permitido ver que también tiene un borde. No podemos asumir todo como muy positivo o como muy negativo, sino mirar esa alternativa que se encuentra en el borde de la moneda. La invitación para todos, antes de dar el cierre a esta jornada, es a través de 3 preguntas que como red podemos hacer. La primera sería, ¿estamos educando de manera virtual o estamos educando de manera remota, teniendo en cuenta nuestros contextos, nuestras particularidades, las exclusiones y las marginalidades históricas que no han sido superadas? La segunda, ¿qué enseñar y cómo evaluar de manera significativa y contextualizada? Y la tercera, ¿es necesario investigar y escribir para socializar la producción y la reflexión de los maestros de América Latina? Sí, Marcela. Sí, Anita, es muy asertivas esas preguntas para el cierre. Quiero dar un agradecimiento muy especial, y le damos un agradecimiento muy especial a los asistentes del día de hoy, y de paso los esperamos esta tarde en la segunda sesión del día. Quiero dejar la mochila a disposición de todos para que sigamos construyendo y deconstruyendo saberes, reflexionando y pensando nuestro quehacer. Entonces solo queda invitarlos para el día de la tarde. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, muchísimas gracias a nuestros asistentes, y seguimos en contacto. Recuerden que la página se encuentra disponible para que usted pueda acercarse a ver nuevamente los videos de las conferencias y de las actividades. Las últimas 2 o 3 semanas están siendo subidas en el transcurso de la próxima semana. Entonces se encontrarán hasta una determinada fecha. Sin ser más por el momento, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, un abrazo de compañeros. Una de las iniciativas de la Red Chizo es que también generamos el Seminario de Educación Rural Latinoamericana. Ya hicimos el primer conversatorio con los compañeros de las montañas de Guerrero, y el próximo 7 de julio a las 5 de la tarde vamos a tener
la experiencia de las compañeras de la Patagonia de Argentina. Ahí Anita nos compartió precisamente, hace parte también de estos esfuerzos de la Red Chisua, de hacer este tejido de las vivencias y las experiencias a nivel latinoamericano. Cordialmente invitados para que también hagamos esta difusión. También son encuentros quincenales, los martes, en la cual vamos a tener también las voces de América Latina en el contexto de la educación rural. Muchas gracias, Alberto. Muchísimas gracias por recordarme este espacio. Y hay otros espacios que vienen próximamente a partir de la red y a partir de la conjugación de las redes, que estaremos prontos a invitarles. Para todos, un feliz día, un feliz tarde, y los esperamos hoy a las 5 de la tarde.